Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles. Me alegra bastante que sean tantas las personas interesadas en este tema, en la educación inclusiva, en la educación para todos. En esta mañana quise preparar una ponencia llamada Retos y Apuestas para una educación inclusiva. Es un reto, además, porque ya han escuchado varias ponencias hablando sobre el tema. Y bueno, será entonces casi que también una forma de recopilar un poco lo que hemos escuchado durante estos 2 días. Cuando hablamos entonces de esos retos que nos impone la educación inclusiva, es necesario hablar de una historia, de un camino que se ha llevado a través de la historia, especialmente por las personas con discapacidad. Ya en el inicio de esta jornada ya nos mostraban esta misma gráfica donde se habla de los procesos de exclusión, segregación, integración e inclusión. Agustina Palacios nos habla de unos modelos de la discapacidad, y tiene mucho que ver con esta gráfica. Nos habla primero de un modelo de prescindencia. Antes, en Roma, en Grecia, literalmente se prescindía de las personas con discapacidad, se consideraba un castigo divino y las familias no querían vivir con ese castigo, literalmente se prescindía de ellas. Es triste, en algunos territorios, en mi país, vengo de Colombia, y en algunos territorios, digamos que no hay un desmembramiento, no se tira a los niños con discapacidad a un río, pero sí viven marginados, viven encerrados. En algunas zonas rurales se alcanza a evidenciar que todavía siguen muy separados de la sociedad. Se pasa a un segundo modelo, un modelo ya amparado por un enfoque clínico, médico, de rehabilitación, así se llama ese segundo modelo, y pasamos a un modelo social y biopsicosocial, que es la apuesta que tenemos ahora, donde se considera que ya ni es un castigo divino, no es algo religioso, no es algo clínico, sino que es algo social. Son unas barreras que el entorno le pone a la persona con discapacidad para que pueda interactuar con los demás. Y cuando entonces empecé a pensar en cuáles podrían ser esos retos, también empecé a buscar cuál podría ser la ruta para que la educación inclusiva se viva para todos en la escuela. Y aparece una triada importante que nos dice que debe estar en equilibrio: las políticas, las prácticas y las culturas. Y allí es donde empiezo a encontrar un primer reto cuando hablamos de las políticas. Las políticas se convierten en una acción afirmativa para equiparar derechos, para disminuir brechas entre unas poblaciones y otras, y en Latinoamérica particularmente, esas políticas están un tanto desfasadas con la realidad. Ahí vamos caminando poco a poco, pero el tema de las políticas todavía es una deuda que tenemos para estos procesos de educación inclusiva. Entonces, cuando están implementadas unas políticas, ya hay una acción afirmativa que nos dice qué hacer y cómo hacer en temas, en este caso de la educación inclusiva. Pero luego tendrán esas políticas que llegar a unas prácticas de aula. Tenemos que llegar a reconocer como docentes todo lo que tiene que ver con la diversidad y la educación inclusiva. Pero cuando ya esas políticas y esas prácticas están instauradas, naturalizadas en nuestro discurso, en nuestro quehacer, ya diríamos que son unas culturas inclusivas. Y hacia allá es hacia donde debemos apuntar, donde todavía nos falta cierto camino por recorrer. Entonces, bueno, esta tríada hay que tenerla siempre en la mira, porque es importante como profes, como agentes educativos, apostarle a ella desde nuestras prácticas diarias. Hablamos entonces que la educación inclusiva es una educación para todos. Ya nos lo decían en la Conferencia Mundial de Yorkshire en 1990, nos decían, ojo, que es una educación para todos, y las políticas como acción afirmativa se centran en las personas con discapacidad principalmente. Pero cuando hablamos de una educación para todos, hablamos de la diversidad que cada vez es más latente en el aula. Y aquí es importante mencionar
que hay unos grupos poblacionales priorizados, unos de ellos para generar acciones afirmativas y otros ajustes razonables, que es un término que también se ha escuchado en el transcurso de esta mañana y desde ayer la exposición de las chicas también lo mencionaban. Entonces la diversidad abarca, obviamente, personas con discapacidad, pero también grupos étnicos, también población habitante de frontera, población migrante, y también víctimas del conflicto. En nuestro territorio, la población víctima del conflicto también es una población vulnerable, vulnerada, que requiere un acompañamiento diferente. Pero además de eso, cuando hablamos de una educación para todos, también tenemos que pensar en ese chico que a nivel emocional está pasando por un proceso difícil. Quizá se están separando sus padres, no durmió en toda la noche, está preocupado y el maestro desde su ego a veces dice, me está irrespetando, está durmiendo en clase, pero no se acerca a preguntar por qué está durmiendo. Cuando uno tiene sueño no aprende, cuando uno tiene hambre no aprende. Entonces es reconocer la diversidad y que no únicamente es la discapacidad lo que debe aparecer en escena cuando se habla de educación inclusiva. Entonces por eso recalco que se debe apostar a una educación para todos y todas, partiendo de la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, posiblemente le pregunto a cada uno de ustedes qué es diversidad y va a aparecer un término totalmente diferente, una definición distinta, pero cada una de ellas válida. Y eso es lo bonito de esa palabra, es reconocernos ahí desde nuestras particularidades, desde nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras particularidades, y ahí es donde la educación inclusiva debe hacer hincapié, reconocer que hay diferentes ritmos, hay diferentes estilos de aprendizaje, hay diferentes necesidades, gustos, y en esa medida nosotros en el aula también deberíamos, digamos que, responder a ello. Entonces, les mencioné que existen acciones afirmativas y ajustes razonables. Hasta hace un tiempo en Colombia, por ejemplo, las mujeres no tenían el derecho al voto, y eso sucedió en varios países de Latinoamérica. Fue necesario crear una ley para restituir ese derecho. Eso es una acción afirmativa. Cuando una ley nos dice, los niños con discapacidad, las poblaciones habitantes de frontera o poblaciones migrantes tienen derecho a la educación en el territorio donde estén viviendo, es una acción afirmativa. Estoy garantizando que ingresen a la escuela. Pero luego tendrán que aparecer también ajustes razonables. Un ajuste razonable tiene que ver con eso que realiza el profe, que puede ser una acción tangible o intangible, para disminuir la brecha, para equiparar oportunidades, y un ejemplo para ello sería, bueno, por acá que está la máquina Braille. Si le entrego a todos un examen en tinta, al chico ciego se lo entrego en Braille. Eso es un ajuste razonable tangible. Pero si el profe no sabe Braille, deja de ser ajuste razonable porque desborda la capacidad de quien lo está ejecutando, ¿cierto? Si yo no sé Braille, no tengo cómo agenciar ese ajuste. Entonces tendré que buscar otro. Posiblemente un ajuste no tangible sería que él o todos presenten el examen de manera oral. Ahí estamos hablando de un ajuste razonable porque no desborda la capacidad de quien lo ejecuta, y estamos permitiendo que todos se expresen y den cuenta de lo que saben. Otro ajuste tangible podría ser un ascensor, pero deja de ser razonable en este espacio si la ponencia es ya, pues estamos en ponencia y tenemos que construir un ascensor para poder ingresar. Deja de ser razonable porque desborda las capacidades en cuanto a tiempo, recursos, espacios. Entonces, posiblemente, ayer incluso había una chica usuaria de silla de ruedas afuera del auditorio. Posiblemente si ella no hubiese podido ingresar, tendríamos que haber replanteado el lugar de este encuentro para garantizar como ajuste razonable que todos estemos en el mismo espacio. Entonces, bien, hay que diferenciar estas dos acciones, ajustes razonables y acciones afirmativas. Los ajustes razonables en gran medida favorecen a las personas con discapacidad, pero en algunos momentos las otras poblaciones vulnerables también requieren algunos ajustes. Y en el caso de las acciones afirmativas, sí es un proceso más general que requerirían todos. Cuando hablamos de retos, aparece entonces la normativa. Les decía que en Sudamérica estamos en deuda con estos procesos,
y me tomo el atrevimiento de mostrarles el panorama de Colombia en cuanto a normativa, a leyes y decretos que hablan de procesos hacia la educación inclusiva. Pero también me tomé el trabajo, la tarea de compararme un poco con lo que pasa en Bolivia, ya que pues, aquí es donde estamos compartiendo. Resulta que en 2006 la mayoría de países del mundo se reúnen en la Convención Internacional de Derechos para las Personas con Discapacidad. Colombia y Bolivia participan en esa convención, fíjense, 2006. Pero Bolivia esperó hasta 2009 para ratificarla y Colombia hasta 2011. Tantos años para poder decir, seguimos comprometidos con la educación inclusiva, seguimos comprometidos con restituir derechos a las personas con discapacidad. Justo bueno, Colombia se convierte en el país número 100 en firmar esa apuesta por procesos y acompañamiento a las personas con discapacidad, y justo en ese año, en 2011, aparece la sentencia T051 que exige que desaparezcan las escuelas especiales y los niños y niñas vayan a la escuela. Listo. Entonces, fíjense cómo se va dando este proceso. Pero fue necesario esperar hasta 2013 para que apareciera una ley, es la ley estatutaria, que nos decía qué hacer en temas de discapacidad. Y en Colombia particularmente tenemos leyes ordinarias y leyes estatutarias. Las personas con discapacidad en Colombia tienen una ley estatutaria y hace que los derechos sean derechos fundamentales, al mismo nivel de la Constitución política. En este mismo año, en 2013, en Bolivia, también aparecen unas directrices que apuntan a procesos de educación inclusiva, circulares, lineamientos y demás. Pero fíjense algo, 2013 aparece una ley en Colombia, aparece también unos lineamientos en Bolivia. En el caso de Colombia fue necesario esperar hasta 2017 para que aparezca un decreto. Las leyes nos dicen qué se hace y los decretos nos dicen cómo hacerlo. Entonces ya estamos en una deuda enorme, esperar desde 2013 hasta 2017 para que nos den un lineamiento claro sobre procesos inclusivos. En el caso de Bolivia, estos lineamientos van desde 2013 hasta 2022. Ayer justamente nos estaban anunciando que ya se está revisando esta normativa y que en 2023 se va a lanzar una nueva apuesta, una nueva propuesta desde el ministerio para garantizar en Bolivia procesos inclusivos. En Colombia eso sucedió este año, muy recientemente. En julio de este año aparece la ley 2216 y es una ley que me cuestiona un montón porque ya hay un decreto que nos dice qué hacer en temas de educación inclusiva para las personas con discapacidad. Pero la ley de 2216 lo que dice es que ya hay una nueva apuesta para el acompañamiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje o con trastornos de aprendizaje. Entonces, ya estamos separando procesos en algo que desde el principio queremos ver como una educación para todos. Es una ley un poco ambigua, todavía no hay un decreto que la regule, que nos diga cómo hacerlo, y bueno, tendremos que esperar un poco más. Y este mismo año aparece la política pública de educación inclusiva, que nos dice, entre otras cosas, que debe desaparecer. Fíjense que por acá, en la sentencia de 2011 nos decían, deben desaparecer las escuelas especiales. Y en esta circular nos dicen, ojo, que todavía no han hecho caso, algunas instituciones siguen prestando servicios educativos y el servicio debe ser prestado de manera integral por la escuela, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está como un panorama. Repito, es el ejemplo de Colombia y un paralelo con lo que sucede en Bolivia, pero es muy cercano a lo que sucede en el resto de nuestro continente. Puedes pasar eso. Un segundo reto, después de hablar de la normativa, es la subjetividad, así lo nombro, la subjetividad docente, y tiene que ver con unas barreras que son las barreras actitudinales. En mi ejercicio como maestro, como docente de apoyo en instituciones educativas oficiales, he evidenciado que una barrera fuerte, muy marcada, son esas barreras que pone el maestro, a veces por miedo, a veces por desconocimiento, a veces por apatía, que dice, no, yo no sé nada de discapacidad,
no me voy a acercar a las personas con discapacidad porque no tengo los recursos, y pone una barrera inquebrantable. Y ahí ya es más difícil para las personas con discapacidad ser en un espacio. Recuerden que lo que se busca con la educación inclusiva es garantizar que lleguen a la escuela, pero que sean, que vivan en igualdad de oportunidades. Entonces, desde hace 3 años, me di a la tarea de desarrollar un proceso investigativo, principalmente en el distrito lasallista norandino, y he logrado tener las voces de 300 maestros. Es un ejercicio sencillo donde les pido a los maestros que le escriban una carta a la discapacidad. Carta que se puede ver como un pequeño mensaje, pero allí en estas cartas aparecen las realidades de lo que sucede en la escuela. Traje algunas de esas voces. Por ejemplo, en 2011, en Barranquilla, Colombia, una profe decía: hola amiga discapacidad, me alegra saber de ti. Otra persona decía, destinatario de discapacidad, cordial saludo. Ahí se nota, cuando hablamos de subjetividad, ya un poco más de distancia. Hay otras cartas que hablan de respetada discapacidad, respetada señora, distinguida. Entonces como que le van poniendo la barrera desde ahí. Por acá dice, en Caucasia, Antioquia: señora discapacidad, ¿cómo estás? Señora discapacidad, usted necesita que yo le ayude en algo. Cuénteme si usted lo desea. Cuénteme algo de su vida. Seamos amigas. Ahí ya lo que nos muestra es que esta profe no sabe mucho de discapacidad, pero está abierta, está dispuesta a reconocer en la discapacidad una oportunidad para interactuar en el aula. Por acá, una profe nos dice: hola querida discapacidad, hoy te escribo para decirte que últimamente he pensado en ti. En mis momentos de reflexión pedagógica, pienso en el cómo hacer para motivar a mis compañeros para que te hagan parte de nuestro quehacer. De pronto están angustiados y con miedo, así como yo lo estuve en algunos momentos. Pero no te preocupes, quiero contar que algo bueno está por iniciar. Te envío un abrazo. Entonces, fíjense cómo estos pequeños mensajes empiezan a dar cuenta o de una distancia o de un temor. Bueno, la verdad traje las cartas menos distantes, menos frías, pero también me he encontrado con cartas, una profe en embarazo que decía: todas las noches pienso en usted y no quiero que venga a vivir conmigo. Tiene miedo porque no quiere que su hijo nazca con discapacidad. O cartas de profes que dicen: le tengo miedo, no quiero que llegue a mi aula de clase, y si llegan no sé qué hacer con usted. Entonces ahí está la barrera muy marcada, muy fuerte. Los profes que dicen hola amiga, porque son profes con discapacidad y la discapacidad ha estado con ellos durante su vida. Aquí está, por ejemplo, en Pereira, en Colombia: señora discapacidad, en sus manos recibo un caluroso saludo. Escogí la profesión de la docencia porque vi en ella la posibilidad de transformar el mundo. Me inspiraba a hablarles del poder que cada uno tenía y los invitaba a viajar a esos mundos fantásticos que surgían de las letras. Cada día empecé a disfrutar más y más del aula, de las ocurrencias de los niños y jóvenes, su inteligencia para solucionar o argumentar situaciones. Para esa época, ser diferente no era relevante. O aprendías a defenderte con las realidades del otro, o no le prestabas la atención que hoy se merece. Pero un día surge algo sorprendente. Te conviertes en el personaje principal del aula. Eres el chico o la chica con discapacidad. ¡Wow! Debes prestarle atención porque de la nada aparecieron no solo uno ni dos, sino muchos con realidades diferentes. Autismo, hiperactividad, dislexia, parálisis cerebral, y estabas ahí latente esperando atención. Fue así como me interesé por ti. A verte de una manera especial, sin alejarme, sin sentir miedo, sino acompañarte a entender tu mundo y comprender lo que me podías cambiar. Comprender, sí. Ser paciente, explicarte con nuevas didácticas o en ocasiones aguardarte hasta que me prestaras
atención. Todos los días será un reto para mí, porque te necesito y quiero aprender de ti. Con afecto, la profe de las letras. Entonces, fíjense que desde la subjetividad de cada maestro van apareciendo realidades. En este momento, estas 300 cartas se están convirtiendo en el primer capítulo de mi tesis de doctorado, porque quiero reconocer ahí, en esas realidades, en eso que los maestros viven a diario, esos retos a los que se enfrentan, esas realidades, pero también esas barreras que ellos mismos van poniendo. Quiero que se conviertan en un referente para otros y puedan aprender de ahí, derrumbar algunos de esos imaginarios, de esas barreras y reconocer la diversidad en el aula de una manera diferente. Aquí está una carta de una persona con discapacidad. Dice: apreciada amiga, ya se nota desde solo saludar cómo ya esa barrera se rompe, porque es una relación directa. A pesar de que nos conocemos hace 21 años y hemos sido tan cercanas, nunca te había escrito y hoy es el día. En primer lugar, quiero agradecerle a Dios por habernos puesto en el mismo camino. Inicialmente no entendía por qué, pero hoy sé que todo tiene un propósito muy claro. Tu presencia en mi vida ha sido muy valiosa y a través de los años me has permitido crecer como persona. Has sido mi maestra de vida, la mejor. Has permitido con tanto amor y suficiencia que pueda afirmar mi carácter, mis sentimientos, pero sobre todo me has enseñado a ser cada día más servicial y sensible, a entender que todos somos únicos y especiales. Muchas veces me has enseñado a respirar y dejar pasar lo que no depende de mí, pero sobre todo, y lo más importante, es que el amor nos ayuda a superar cualquier obstáculo. Hoy trabajamos de la mano. Te amo y espero poder seguir en el camino, que podamos seguir en el camino. Ahí está, como un maestro con discapacidad, desde su vivencia, reconoce que ya es difícil hacer muchas cosas y que no lo va a hacer más difícil en el aula. Si ya es difícil llegar en una silla de ruedas, nosotros como maestros, ¿por qué hacemos más difícil que pueda aprender, que pueda interactuar con otros? Si ya para alguien es difícil memorizar, para alguien es difícil leer, ¿por qué nosotros ponemos la barrera para poner un obstáculo mayor a esa gran dificultad a la que ya se enfrentan? Entonces, en esas barreras actitudinales, en esas concepciones sobre discapacidad, aparecen unas categorías como apatía, temor, apertura, desconocimiento, gratitud, respeto, que he identificado en las 300 cartas, pero también en mi ejercicio como docente de apoyo, como profe de universidad. Y digamos que ahí es cuando hablo de retos, reconozco que este es uno de los más grandes, el poder derrumbar esas barreras actitudinales que nosotros mismos nos hemos creado. Ya cuando hablamos de oportunidades, en Colombia hay algo que se llama PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. Aparece en el decreto 1421 y lo traigo, no es su contexto, no es su normativa, pero lo traigo porque en Colombia el PIAR es visto como una obligación, como un formato tedioso que hay que diligenciar, pero yo quiero mostrarle lo bonito de él. El PIAR entonces, pues tiene su definición, pero yo lo veo como una ruta de navegación que tiene el maestro. Para poder llegar a un ajuste razonable, yo tengo que conocer la realidad de mi estudiante. Yo tengo que saber de dónde viene. Tengo que saber qué asignaturas le dan más dificultad, cuántos grados ha perdido, si ha tenido cirugías o no. Posiblemente eso pueda afectar en algo los procesos. Cómo son sus ritmos y estilos de aprendizaje. Entonces, cuando yo conozco la realidad de ese estudiante, cuando yo conozco los contextos, si la institución es accesible o no, si las dinámicas de aula permiten que ese estudiante esté en igualdad de condiciones, ahí sí planteo un ajuste razonable. Yo no puedo plantear un ajuste razonable si no conozco al chico. Entonces, ahí cobra sentido el PIAR como una ruta de navegación, como esa posibilidad de acercarme al otro. Y ahí sí planteo qué se puede hacer. Por ejemplo, un chico con baja visión. Sabemos que la baja visión es bien invisibilizada en la sociedad. Las mismas personas con baja visión ni se reconocen como personas ciegas, porque no lo son, pero tampoco ven como una persona sin discapacidad visual. Están ahí en un limbo. Y la sociedad cree que baja visión es ponerse o quitarse gafas. Pero resulta que algunos chicos con baja visión necesitan una luz natural o si no, no ven bien. Y creemos que el ajuste razonable es ponerlo en el centro del salón y cerquita al tablero. Pero en el centro y cerquita del tablero es cuando más brilla el tablero.
y está lejos de la luz natural que necesita. Si yo reconozco cómo ve el otro, puedo plantear ajustes razonables pertinentes. No lo puedo hacer si no conozco esa historia. Entonces ahí cobra sentido el PR y la invitación que dejo es eso. Conozcan a sus estudiantes, acérquense, pregúntenles cómo pueden ser mejor las cosas en el aula, cómo pueden hacer las cosas más fáciles para ellos. Ya esta la mencioné. Y una segunda oportunidad, ya también en la ponencia de la mañana la mencionaban, tiene que ver con el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, también es una oportunidad. Nos hablan de esa posibilidad que tenemos para convertir los procesos de educación en procesos universales, que todos y todas se vean reflejados allí. Tenemos que identificar que este diseño universal parte de reconocer al otro, pero reconocerlo dentro de un aula diversa. Y allí entonces es cuando nos plantean varios principios, lo entendimos claramente con la mnemotecnia de la mañana, reconocer que los procesos tienen que llegar, la información tiene que llegar por varios canales. Posiblemente algunos de ustedes estén muy enfocados en las diapositivas porque son muy visuales. Otros están haciendo un dibujito, están tomando nota porque son más auditivos, pero posiblemente otros necesitan interactuar, moverse, necesitan estar construyendo algo, conversar con otro porque son más kinestésicos. Entonces, yo debo darme cuenta de eso, cómo funciona mi grupo para poder entregar la información por varios canales, para que llegue por uno o dos canales, más si es posible, a todos los estudiantes y así favorecer esos estilos. Y cuando hablamos de ritmos, lo que tenemos que tener claro acá en el DUA es que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Hay muchos caminos para llegar al mismo lugar y a veces como maestros ponemos como una línea partiendo del estudiante que más sabe. El más habilidoso en matemáticas es el que ponemos de referente para todos los otros. Y con esa medida evaluamos e interactuamos con el resto. Pero puede que no todos sean tan hábiles para las matemáticas, no sea su interés principal y entrarían a estar en desventaja porque no estoy favoreciendo procesos desde allí. Entonces ahí está la importancia de pensar en diferentes ritmos, diferentes estilos. Ya la información llegó por varios canales, ahora lo que necesitamos es que se represente también de varias formas. Y allí entonces aparecerá el chico que no es tan habilidoso escribiendo, pero sí le va muy bien declamando, escribiendo poemas, actuando. Entonces siempre tendrá que haber una forma distinta de representar la información. Y el tercer principio, que debería ser el primero, pues o sea, se maneja de forma lineal, es la motivación en el aula. Si el estudiante se siente atraído por lo que estamos viviendo, si se siente parte del proceso, si cuando pregunto por sus saberes previos lo estoy teniendo en cuenta, su motivación sube y va a estar más enganchado en los procesos de aula. Pasa otra. Y esto que me parece a mí lo más importante del DUA tiene que ver con esas redes neuronales, que tiene que ver con el qué del aprendizaje, qué se está aprendiendo, cómo se está aprendiendo y por qué lo aprendemos. Acá la vemos, entonces se deben activar esas tres redes neuronales, que son redes afectivas, tiene que ver con el por qué, esas redes del conocimiento, tienen que ver con el qué se está aprendiendo, y las estratégicas, que tienen que ver con el cómo se aprende, y aquí tiene que ver con acciones, expresiones y demás. Entonces, la invitación que quiero dejar esta mañana, creo que tarde ya, es a que reconozcamos que el aula cada vez va a ser más diversa. El aula cada vez va a presentarnos más retos, pero si yo como profe no me acerco a ese estudiante, no porque la educación tenga que ser del 1 a 1, pero si yo no reconozco esa particularidad, no voy a poder brindar un proceso ideal para todos. Entonces, bueno, ahí están algunos de los retos, algunas de las apuestas que desde mi experiencia he identificado para los procesos inclusivos. Recuerden que se busca que sea una educación para todos,
Y cuando hablo de todos, no solo estoy hablando de discapacidad, porque además de eso, recordemos que cuando hablamos de esa triada que les mostré al principio, políticas, prácticas y culturas, es necesario reconocer que la escuela debe aportar, pero si la familia no hace su aporte y el sector salud no hace su aporte, ese triángulo siempre se va a ver desbalanceado. Entonces el reto, la responsabilidad es de todos como sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magíster Leandro Ceballos. Si alguien del público tiene alguna pregunta para formularme. ¿Nadie? O sea, todo quedó muy claro. ¿Ya? ¿En el Zoom hay algo? No. Okay. Bueno, vamos a hacer entrega del certificado que expide la Universidad La Salle por su aporte al desarrollo de la producción científica y académica con su ponencia Desafíos y oportunidades de la educación. Firmado en La Paz, hoy, 14 de... Era ayer, hoy 15 de octubre.